Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos el día de hoy. Hemos venido a adorar al Señor. Amén. En este día, Padre, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Señor, queremos ahora poder expresarte nuestra adoración. También, Señor, escuchando tu palabra, estando atentos. Permítenos disfrutar de este tiempo, Señor, también. Permítenos aprender, amado Dios, lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mis amados hermanos, es un día muy especial. Estamos celebrando nuestro 6º aniversario. 6 años que estamos acá en este lugar, honrando a Dios, celebrando a Dios cada día, porque Él ha sido fiel, Él permanece fiel y Él seguirá siendo fiel. Amén. Y el día de hoy tendremos una celebración especial a partir de las 5 de la tarde. Así es que si usted pueda venir, están todos ustedes invitados, por favor, a disfrutar de un tiempo muy especial. Y el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a compartir un tema importante, creo, para nuestra congregación, alusivo a estos 6 años. Estamos haciendo un paréntesis a nuestra serie de Hechos de los Apóstoles para poder compartir este tema alusivo a los 6 años de aniversario. Así es que les pregunto, mis amados hermanos, quiero empezar el día de hoy con una pregunta. La pregunta es, si cumplimos 6 años como congregación en este lugar, en Villasol, ¿qué sigue ahora? ¿O qué sigue después? Miren, definitivamente Dios nos trajo a este lugar. A algunos Dios nos ha traído de otra iglesia, quizás, y estamos acá en Villasol para cumplir un propósito. Otros han nacido en este lugar. Dios les ha dado vida nueva y han podido crecer junto a nosotros. La pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué continúa? ¿Saben qué? No sé si a ti te ha pasado. Yo lo tengo por costumbre. Cada vez que cumplo años, luego de agradecer a Dios cuando me levanto, lo primero que hago es hacerme esta pregunta. ¿Y ahora qué continúa? ¿Y ahora qué es lo que viene? ¿Y ahora cuál es mi desafío? ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Y esto es una buena práctica, mis hermanos. Es una buena práctica para todos. Entonces, luego de cumplir 6 años, vuelvo a preguntar, o me vuelvo a pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué continúa? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? El apóstol Pablo tenía un amor muy grande por la iglesia de Colosas. Esta iglesia era una iglesia muy linda, pero ¿sabe qué? La iglesia estaba siendo amenazada por falsos maestros. Ellos negaban la suficiencia de Cristo. Pablo, el apóstol, entonces, les escribe y en este versículo les anima ¿a qué? A continuar con el camino, a seguir hacia adelante, a continuar ese camino con Jesús. Es por eso que nosotros hemos titulado el día de hoy el sermón, Sigamos caminando con Jesús. Y ahora, después de 6 años, ¿qué continúa? ¿Qué viene? Bueno, sigamos caminando con Jesús. Eso es lo que continúa.
El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, el verso 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Esta palabra, por tanto, de cómo empieza el apóstol Pablo, es como si él estuviera diciendo, en conclusión, entonces, o así pues, por lo tanto, miren, está dando la idea de que va a terminar con una lección espiritual o un pensamiento dado anteriormente. ¿Y de qué había estado hablando? El verso 4 y 5 lo dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso dice el verso 4. Les dije, era la iglesia de Colosas, estaba siendo amenazada por herejías. Él os dice palabras persuasivas. El verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, porque no estoy con ustedes, no puedo verlos, no puedo enseñarles directamente, dice, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, es decir, estoy orando por ustedes, estoy siempre pensando en ustedes, dice, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Miren, el apóstol Pablo pensaba en la iglesia de Colosas, oraba por ellos, no estaba con ellos, pero su espíritu se mantenía unido a él, porque si hay algo que a nosotros nos une, mis amados hermanos, cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu trabajo, cuando todos estamos en diferentes lugares, lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo que hay en nuestro ser. El apóstol Pablo dice acá lo mismo. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Los herejes, los maestros herejes, estaban diciendo en las calles de Colosas de que no era suficiente el sacrificio de Cristo para obtener la salvación. Negaban la suficiencia de Cristo. Nosotros hemos aprendido que con Cristo es todo y sin Cristo nada, nada. Esa es la suficiencia de Cristo. Estos herejes, ¿qué es lo que hacían? Negaban eso. Por eso Pablo les dice, ustedes han recibido al Señor Jesucristo. Ya lo tienen todo, no hay nada más que hacer. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis. Y este verbo habéis es un verbo muy rico en el griego. ¿Cómo es que lo escribe acá el apóstol Pablo? Miren, este habéis, el verbo está en tiempo, ariosto se le llama. Y es interesante porque, ¿sabe por qué? Porque esto refleja una sola acción que es pasada, pero que tiene resultados todo el tiempo. Una sola acción pasada, pero que tiene resultados todo el tiempo. Te voy a dar un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Imagínate que tú te caes de las escaleras y empiezas a cojear para siempre. ¿Cuál fue la acción pasada? Una sola que tuviste. Te caíste de las escaleras, ¿ok? Pero dice, tiene resultados todo el tiempo. Siempre vas a estar cojeando, quizás para subirte a una escalera electrónica se te sea muy difícil. Las calles, las pistas o todo lo que se hace para las personas que sufren de este problema, se les hace muy difícil todo. ¿Se da cuenta? Una acción, pero que deriva de resultados todo el tiempo. ¿Sabías que así es la salvación? Dios nos salvó a cada uno de nosotros una sola vez. Cuando creíste en el Señor Jesucristo, todos somos salvos. No hay que Dios me salva una vez, me salva otra vez, me salva otra vez, y cada vez que yo quiera Dios me va a salvar. No,
uno obtiene la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús una sola vez. Y los resultados la obtienes todo el tiempo. Vas creciendo, va aumentando tu fe, estudias la palabra, tienes bendiciones, tus hijos tienen bendiciones. Mira, cada resultado en el tiempo, pero la acción fue solamente una. Por eso Pablo dice, habéis recibido. Ya tienes el Espíritu de Dios. Ya tienes al Espíritu de Dios. Entonces, miren, Pablo dice, habéis recibido. Y no solamente hablamos de una acción pasada con resultados todo el tiempo. Es interesante que este habéis, ¿sabe qué? Está escrito en modo pasivo. Los modos en el griego son dos. Uno es pasivo y otro es activo. Por ejemplo, si yo le digo a la hermana, por favor hermana, véngase y siéntese acá. Si la hermana agarra, se para y se sienta ya, ella actuó activamente, modo activo. Pero si yo digo, hermana, pásese para acá y vienen ahorita dos sugieres y la cargan y la levantan para allá, ya pasó, pero en modo pasivo. Miren, esa es la diferencia. Cuando dice habéis, está en modo pasivo. Significa que tú, yo, quienes hemos recibido la salvación, no hemos hecho nada. Porque la salvación, mi hermano, no depende de nosotros. La salvación depende del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que ha obrado. Es el agente externo que ha obrado en nuestra salvación. Miren, Pablo es claro en decirlo. Con este verbo habéis, una sola vez, y el resultado viene todo el tiempo. Una sola vez Cristo murió en la cruz y el resultado viene todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Pero también nos dice que no somos nosotros, o sea, no necesitamos agregar algo más para obtener la salvación. Por eso habla en modo pasivo. No es de nosotros, es solamente del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. ¿Lo entendimos? Miren cómo Pablo habla. Y luego Pablo nos da un mandato. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en el Señor, dice, si tú habéis recibido al Señor, entonces andad en Él. Caminad en Él. ¿Sabías que este es el primer mandato de los 29 mandatos que Pablo nos da en esta carta de Colosenses? Miren, es el primero. Pablo lo que está diciendo entonces es, si Dios es tu Salvador, si Dios es tu Señor, si Él ha actuado en tu vida, si Él cambió tu corazón, si Él te ha hecho una nueva criatura, entonces tienes que andar como Él anduvo, tienes que caminar con Él, tienes que seguir los pasos de Él. Mira, ahora tú te preguntarás, ok, ya lo entendí, yo soy creyente, el Señor me ha salvado, tengo que caminar, tengo que andar con Él. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué significa caminar o andar en Cristo? ¿Qué significa? El apóstol Pablo a continuación nos va a dar 4 características de lo que significa caminar en Cristo. Por eso el tema está, ya cumplimos 6 años, sigamos caminando con Jesús. Amén. Veamos entonces esas 4 características que nos muestra el texto bíblico. Miren, la primera característica, estar arraigados en Él. Seguir los pasos de Jesús o caminar con Jesús significa estar arraigados en Él. Colosenses, el verso 6 y 7, la primera parte dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados, dice el texto.
Y esta palabra arraigados, mis hermanos, significa hacer raíz, echar raíz. Pablo emplea la ilustración basada en la agricultura, echar raíz, a fin de que un árbol se mantenga firme y no caiga ante los vientos y las tempestades. Es necesario que este árbol tenga buenas raíces para que pueda seguir creciendo. ¿Sabías que no crecer, mi hermano, es morir? No crecer es morir. La firmeza de un árbol depende de la fuerza y del agarre de sus raíces. Cuando las raíces se alimentan, ¿sabe qué? Se van extendiendo continuamente y sirven como ancla para sujetar al árbol. Significa que si el árbol es de esta raíz así, pueden pasar tempestades y se puede levantar el árbol. Pero si un árbol tiene una raíz así, difícilmente la podrán tumbar. ¿Se da cuenta? Debemos nosotros estar enraizados ¿en quién? En Cristo Jesús. Debemos estar sujetos en Cristo Jesús, mi hermano. Así venga la tormenta que venga, así venga el problema que venga, así venga la dificultad que venga. Si tú estás arraigado en Cristo Jesús, mi hermano, vas a seguir caminando con Él. Vas a seguir caminando con Él. Si tu raíz es sana, el árbol, tu árbol, va a crecer robusto. Va a crecer robusto. Mira lo que dice Jeremías 17, el verso 8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mira, interesante este texto bíblico. ¿Sabes lo que significa? Dice que junto a la corriente, ¿no? Mira, el árbol plantado junto a las aguas. ¿Se acuerdan a Jesús cuando se encuentra con la samaritana? Y la samaritana le dice, dame de beber. ¿No? Y Jesús le dice, yo te voy a dar un agua del que nunca más tendrás sed. ¿Se da cuenta? La presencia de Dios, mi hermano. Junto a las aguas, junto a la corriente. Y por dentro mío dice, correrán ríos ¿de qué? ¿De agua? Viva, corriente. O sea, junto al Señor, junto a Jesús, dice, echarán sus raíces, dice, no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. No te secarás, mi hermano. Tendrás vitalidad espiritual. Ya no estarás preguntando, pastor, no me dan ganas de orar, ¿qué hago? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? Porque tú vas a estar revitalizado. Vas a estar verde, vas a estar frondoso. Dice, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, dice, ni te cansarás. Dice el texto. Y luego dice, ni dejará de dar fruto. Mira, qué importante, mis hermanos. ¿Sabes? El secreto de la vitalidad del creyente no está en lo externo, sino en tu íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:5. Juan 15:5 dice la palabra del Señor, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta?
Entonces, mis hermanos, tenemos la posibilidad de echar buenas raíces. Todo depende de nuestra comunión, de nuestra relación íntima que tengamos con nuestro Señor Jesús. Amén. 2. ¿Cómo podemos seguir caminando con Jesús? 2. Sobreedificar nuestra vida en Él. En Él. Miren, el texto dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él como sobreedificados en Él. Una vez echadas las raíces, el árbol puede crecer. Cuando tú compras un terreno, ¿qué es lo primero que haces? ¿Quieres construir una casa? ¿Qué es lo primero que haces? Ponerle cimiento, la base, el fundamento. Eso es un ejemplo de construcción. Pablo primero hace un ejemplo de agricultura y ahora se va a la construcción. Miren, ya echaste raíces, ya pusiste cimiento, ahora tienes que sobreedificar en él. Ahora tienes que crecer en él. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Mire, Cristo no solo es el fundamento y la piedra angular de nuestra edificación, mi hermano. ¿Sabías que Cristo también es el arquitecto de nuestras vidas? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Sabes que nosotros los creyentes muy a menudo nos metemos en problemas? Y cuando nos metemos en problemas, ¿sabes siempre por qué es? Porque pensamos que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Y no somos nosotros, es Cristo. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, no mi voluntad, ¿qué le estás diciendo al Señor? ¿Quién construye tu vida? Pero si tú no dices eso y tú dices, no, yo mi vida la hago como yo quiera. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde nos metemos en problemas. Pero si estamos sobreedificados en Cristo, en lo que dice su palabra, mi hermano, aunque Él sea el que nos edifica, mira, nos vamos a librar de muchos problemas. Edificar entonces o sobreedificar significa crecer en Cristo, seguir su ejemplo, andar en sus caminos, obedecer sus instrucciones hasta llegar a ser semejantes a Él. Mi hermano, nunca debemos dejar de crecer. Una mujer, ¿a los cuántos años deja de crecer en estatura? ¿15 años? ¿16 años? ¿Más o menos? ¿Sí? Le pregunto, ¿un varón a los cuántos años deja de crecer en estatura? 18, 19 años es el promedio. Ahora te pregunto, ¿y cuánto el hombre o la mujer dejan de crecer? Un hombre y una mujer que dejan de crecer, mi hermano, es... Y es más, les digo, hasta los muertos crecen. Porque hasta las uñas se les crecen, dice, que son células muertas. No podemos dejar de crecer. No podemos. Tenemos que continuar, mis hermanos. Quien se estanque en el camino queda como un niño indefenso ante las tribulaciones y pruebas de esta vida. Tenemos que crecer entonces cada día. No es solo cuestión de acumular conocimiento, sino de parecernos más y más a Cristo Jesús. Todos los días. 3. La tercera característica para seguir caminando con Jesús. ¿Cómo caminamos con Jesús? Siendo confirmados en la fe. El texto también lo dice. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Confirmados en la fe. Esta palabra confirmados significa establecidos o consolidados. Miren, esto es muy interesante, mi hermano. Tú podrías
Miren, ¿qué es esto? Es un adorno. ¿Tiene raíz? No tiene raíz. Yo la puedo mover de acá y la puedo poner acá. ¿Sí o no? Y de ahí, si yo quiero, vengo y la pongo acá. Pero como quizás atrás mis hermanos me van a decir, pastor, ya malogró la decoración, la regreso acá. Ok, no tiene raíz. Si tuviera raíz, ¿podríamos moverla? No. Y si la movemos, vamos a malograr la planta. Podremos moverla a un lado y vuelta para moverla a otros lados, ya no vamos a poder. Miren, esto es importante, mi hermano. Es importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender que ser confirmados en la fe no significa que estamos yéndonos a diferentes lugares. No, hoy día no me gustó cómo predicó el pastor. Mañana me voy a otra iglesia. No, a mí no me gusta cómo habla. Me voy a otro lugar y me voy a otro lugar y me voy a otro lugar. Y hasta a veces, mis hermanos, nos caracterizamos por seguir nuevas olas espirituales. ¿Cuál es la última ola espiritual o la última moda espiritual? ¿Has escuchado? Decreta, declara. ¿Has escuchado esa frasecita? La vengo escuchando últimamente en la televisión. Hasta los artistas dicen, yo decreto, yo declaro. ¿Sabías que esa es la última ola espiritual? Que como tu palabra dice la palabra que tiene vida y tiene muerte, tú puedes decretar. O sea, tú le puedes decir al Señor que haga tu voluntad y que el Señor no haga su voluntad. Y la gente, ¿cómo se trepa a esas olas? Antes, ¿cuál era? El apostolado, el profeta, el apóstol, la guerra espiritual, espíritu de maldad, huye, espíritu de sueño, que veo acá varios, huye. Eran olas, olas. No debemos subirnos a esas olas. Al contrario, mi hermano, ¿sabe qué? ¿Cómo es que nosotros podemos ser confirmados, ser consolidados, ser establecidos en la fe? ¿Sabe qué? Mi hermano, esta palabra, usted no busque segunda de Apocalipsis porque no la va a encontrar. Usted no busque tercera de Corintios porque no la va a encontrar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos en esta palabra y tenemos que profundizar esta palabra. No vas a encontrar nuevas enseñanzas. No hay un segundo evangelio, no hay un tercer evangelio. Es el mismo. Solamente tenemos que profundizar en esta palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos, mis hermanos, confirmar nuestra plena confianza en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Profundizando en la palabra de Dios. No buscando nuevas olas, no buscando nuevas corrientes. Pero ¿saben qué? Hay algo interesante también. La otra, lo opuesto a lo que les estoy diciendo, mi hermano, es de que la auténtica vida cristiana nunca se caracteriza por el inmovilismo. Siempre debe haber crecimiento y movimiento constante. Por eso es clave es la raíz, por eso clave es la edificación, para que sigas creciendo. Y si hay una buena raíz, no se viene abajo. Y ahí estarás tú, definitivamente, estarás tú consolidando o estableciendo tu fe. Mira, ve, qué importante. Termino, mi hermano. La cuarta característica, la última característica para seguir caminando con Jesús. Debemos tener un corazón agradecido. Mira, no solamente tenemos que enraizarnos
crecer o sobreedificar, no solamente tenemos que ser consolidados en la fe de nuestro Señor, sino también debemos de tener un corazón agradecido. Dice Colosenses 2, 6, 7, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Quién les enseñó a los colosenses? Pablo. Pablo era un hombre agradecido. Pablo decía, he sabido vivir en la riqueza, pero también he sabido vivir en la pobreza. Miren, Pablo les enseñó. ¿Y qué les enseñó? Que tienen que abundar en acciones de gracias, que tienen que ser agradecidos. Yo no puedo andar en el camino del Señor con un corazón amargado, con un corazón ingrato. No puedo. Y si hay rencor en tu corazón, hay ingratitud en tu corazón, mi hermano, es simple y llanamente porque no tienes un corazón agradecido. ¿Sabías? Tener un corazón agradecido nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. ¿Sabías o no? ¿Sabes cuál es el problema de vivir decepcionado, de vivir molesto, de vivir con cólera, con crítica? ¿Sabes cuál es el problema? De que no tenemos lo que queremos. O mejor dicho, pensamos que lo que no tenemos lo merecemos. Y eso nos causa cólera, nos causa odio. ¿Por qué él tiene eso y por qué yo no lo tengo? Yo me lo merezco. Cuando la palabra de Dios nos dice, mi hermano, que todo viene de Dios, todo es de Dios y Dios le da a quien Él quiera lo que Él quiera. Si nosotros entendemos esto, mi hermano, vas a tener un corazón agradecido. Señor, gracias el día de hoy porque pude haber comido chicharrón de, no sé, chancho al palo ya. Y mañana, Señor, gracias porque hoy día comí arroz con huevo. ¿Te das cuenta? Gracias, Señor. Corazón agradecido, mi hermano. La gratitud nos libera de la presunción egoísta, de creer que las bendiciones que tenemos se deben a nuestro esfuerzo y a nuestros méritos. En cambio, la gratitud, mis hermanos, nos ayuda a tener presente la gracia inmerecida de Dios. Todo es por gracia, todo viene de Dios, mi hermano. La falta de gratitud, mi hermano, desvía la alabanza hacia nosotros, mientras que la gratitud dirige toda la gloria a nuestro Señor. El corazón agradecido nos ayuda a encontrar contentamiento. Además, la gratitud mejora nuestros vínculos interpersonales. Porque cuando tienes un corazón agradecido, eres agradecido con los demás. Y ellos van a saber cuán importantes son esas personas para ti. Mi hermano, sirve a los demás sin esperar reconocimiento. Pero ojo, no dejes de reconocer a aquellos que han sembrado en tu vida. Vuelvo a repetir. Uno sirve a los demás no por reconocimiento. ¿Ok? Yo no sirvo para que tú digas, oh, no. Sirve al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que servir a los demás? Porque estás mostrando el amor de Dios que vino a tu vida. Pero dice, pero reconoce a quienes han sembrado en tu vida. Corazón agradecido, ¿te das cuenta? Sirves y aquellos que sembraron en tu vida, los reconoces. Ese es un corazón agradecido, mis hermanos. Obvio, la otra persona no lo hace para ser
exaltado, no. Hace lo mismo que tú estás haciendo, pero en nosotros un corazón agradecido reconoce. Entonces, mis hermanos, quizás este sea un buen momento para que tú, si has venido con alguna persona conocida, un amigo, un familiar, un hermano en la fe, puedas decirle en estos momentos cuán agradecido estás con Dios por tu vida y qué tan importante eres tú en tu vida. ¿Lo puedes hacer o no? ¿Sí? Hazlo. Entonces, agradece a la persona que está al lado tuyo y dile gracias a Dios por tu vida. Eres importante para mí. Vamos, díselo. Díselo. Empecemos a mostrar agradecimiento. No solamente es escuchar, hay que practicar la palabra, mi hermano. Hay que practicarla. Entonces, estas 4 características, mis hermanos, importantísimas para seguir caminando con Jesús. Si tenemos buenas raíces espirituales, no caeremos, no moriremos, seguiremos creciendo firmemente. Si Cristo es nuestro fundamento, mis hermanos, tenemos la experiencia continua de desarrollo y por sobre todo madurez en Cristo Jesús. Si somos confirmados en la fe, no vamos a estar moviéndonos de congregación en congregación. No vamos a estar surfeando las olas espirituales que vienen a engañar a muchos. No, mis hermanos. Vamos a tener firmeza y solidez espiritual. Y si nuestro corazón abunda con acciones de gracias, ten por seguro, mi hermano, que nunca te apartarás de nuestro Señor Jesucristo, que siempre vivirás para Él, siempre actuarás para su gloria y nada para beneficios personales. Amén. Entonces, que este año que comenzamos, mis hermanos, el año 7º, al finalizar el año, el próximo año, te preguntes, ¿crecí? ¿Maduré? ¿Mis raíces se fortalecieron? ¿He seguido creciendo, sobreedificando en mi vida? ¿Me he seguido consolidando, leyendo la palabra? ¿Ahora soy agradecido o soy mucho más agradecido que antes? Quizás esa pregunta, mi hermano, mi amado hermano y amada hermana, nos la haremos el próximo año. Amén. Sigamos entonces caminando con Jesús. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias porque tu Padre ha sido fiel estos años, pero queremos continuar, Señor, en tu senda, en tu camino, junto contigo. Pero ayúdanos, Señor. Señor, que podamos echar o que nuestra raíz pueda profundizarse más. Que, amado Dios, podamos seguir siendo sobreedificados, creciendo en ti. Que podamos, Dios bendito, también ser confirmados en tu fe, estudiando, aprendiendo más de tu palabra. Y que podamos tener corazones agradecidos, Señor. Gracias te damos, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.